Saludamos a los que nos están viendo a través de internet y les queremos dar un aplauso a ustedes que están ahí también siendo parte de nuestra comunidad. Gracias. Y quiero decirte que si esto que vas a escuchar, esto que vas a ver te gusta, dale el dedito así. Y a todos los que estamos acá también, porque de esa forma nosotros ayudamos a hacer crecer el Evangelio. Y qué mejor y qué fácil que es además, ¿no? Poner un dedito así y pasarle a otros hermanos estos videos. Ayudamos a hacer el bien. Bueno, tenemos un testimonio tan lindo, tan feliz, como todos los testimonios cuando vemos el obrar del Señor. Así que le voy a pedir a Vanessa, que está por ahí, y si quiere venir con toda su familia, que venga, que es una familia numerosa. No sé si van a estar todos acá, pero van a entrar, pero vengan si quieren, sus hijos, sus yernos, miren todos los hijos que tienen estos chicos. Bueno, qué linda familia. Vení, mi amor. ¿Querés contar así un poquito todo lo que Dios ha hecho? Bueno, con Albert empezamos a venir a la comunidad hace aproximadamente... ¿Quién es Albert? Mi esposo, que lo... Yo le digo Albert. Bueno, empezamos a venir a la comunidad y al poco tiempo nos casamos, no teníamos casa y bueno, hoy por hoy tenemos nuestra casa, después vino la multiplicación de los hijos, tuvimos mellizos y bueno, después tuvimos a las trillizas, así que bueno, la verdad que Dios hizo y está haciendo una obra tan grande, tan maravillosa que bueno, que más adelante voy a dar testimonio del poder de Dios. Amén, amén, gracias. Bueno, antes que nada quiero contarles un poquito la historia de ellos. Cuando ellos comenzaron a venir al grupo, por algo tenemos 24 años ya, empezaron tenían a Yani nada más, 5 añitos tenía Yani. Menos, 3 años y medio. Así que miren qué lindo todo lo que multiplicó el Señor en estos 24 años. Además de multiplicarlos también económicamente y internamente también. Bueno, Vane, te dejo. Y ahora tienen uno más encima, crecidito. Lo agarraron crecido. Bueno, qué linda familia. Bueno, Vane. Buenas noches a todos. Mi nombre es Vanessa, tengo 42 años y como muchos ya saben, estoy transitando el proceso del cáncer de mamas, pero teniendo la plena certeza que ya estoy sana. El 17 de julio del 2025 me operaron y me realizaron una cuadranectomía en mi mama izquierda. Mi recuperación física fue maravillosa y sobrenatural. Algo que realmente viví como un regalo de Dios. Pero al mes comienzo a tener dolores de cabeza que me inquietaron profundamente. Una sensación como si mis 5 sentidos se iban bloqueando. Momentos donde me sentía en las nubes, casi anestesiada. Mis hijos me hablaban y yo escuchaba sus voces desde lejos. El 17 de septiembre, la mastóloga me entrega los resultados de la biopsia, me dice que la quimioterapia que había hecho en su momento no había tenido el efecto esperado, que los ganglios extraídos habían dado positivo y que había una sospecha que las células cancerígenas podrían estar cerca de los vasos sanguíneos. Recuerdo salir del consultorio desconcertada. Yo pensaba que hacía las quimio, que me operaba y volvía a mi vida normal. Con el corazón en las manos, subí al auto llorando y mientras manejaba se me venía a la mente la canción Maestro, necesito un milagro. Sentía que ya no tenía fuerzas, pero Dios me estaba llamando a creer y confiar en medio de la tormenta, donde me decía una y otra vez, mantenete firme
en la esperanza que profesamos, porque es fiel el que hizo la promesa. Ahí comenzaron las cadenas de oraciones de mis padres, esposo, hijos, hermanos y la comunidad. Declaración de la palabra de Dios, ayunos, el rezo del Santo Rosario, intercediendo 24/7, todos unidos pidiendo un milagro para mi vida, donde cada día empecé a tener una fuerza nueva y cada día me sentía mejor y los dolores de cabeza fueron desapareciendo y con una fe inquebrantable. El 18 de septiembre me hacen una resonancia de cabeza donde el encéfalo no muestra lesiones, es decir, no hay metástasis. Luego, el 11 de octubre, me hacen una resonancia de columna. El resultado, para la gloria de Dios, decía así: no se visualizaron alteraciones patológicas, es decir, no hay metástasis. Como dijo el Señor en Juan 11:4, Vanessa, esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado para siempre. Muchas gracias, comunidad. Toda la gloria y toda la honra al Señor. Y acá tengo los resultados. Y acá están los resultados para darle toda la gloria a Jesús, que vive y está presente y se mueve con los que se mueven y se manifiesta en los que creen. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, gracias, familia querida. Gracias. Qué hermoso, qué hermoso. Qué hermoso ver el obrar del Señor. Yo no sé ustedes, pero a mí me conmueve el corazón. Obviamente que ya lo sabía, pero realmente nos conmueve. Muchos testimonios. Realmente ver el mover y el obrar del Señor nos deja sin palabras. ¿Verdad? ¿Qué se puede agregar? Nada. Es Jesús vivo, ayer, hoy y siempre. Preguntándole al Señor qué mensaje quería, comencé a leer un texto bíblico que en un momento fue muy fuerte para mí y que me conmovió y me transformó. Vieron que la palabra de Dios tiene el poder de transformar. ¿Qué quiere decir eso? Que me cambia. Por eso es importante que leamos la palabra, que meditemos la palabra, no solo que la leamos para aprender como un libro intelectual, no, que la meditemos, que sea la voz de Dios en nosotros, cambiándonos, transformándonos para bien. Y les decía, quiero comenzar contándole yo también un testimonio. ¿Le podés pedir a Graciela que venga? A Graciela Omedes. Hace unos 30 años, más o menos, nosotros estábamos, antes de fundar al tercer día con José, nosotros estábamos en otra comunidad. Séntate ahí que ahora te voy a llamar. Estábamos en otra comunidad. Y esa comunidad, perdón, tenía un retiro. Entonces, ese retiro lo hacían en un lugar muy lindo y obviamente costaba dinero. Nosotros estábamos en una situación económica, así como contaba Adrián, que diezmaba una leche por semana.
Dale, gracias. Muchas gracias, Adrián. Y yo me enojé mucho con los organizadores del retiro porque era caro. Entonces me fui al sagrario a presentarle al Señor mi queja y le dije, ¿a vos te parece? Estaba ahí en el Santísimo, ¿no? ¿A vos te parece que cobren tan caro un retiro? Un retiro que es para encontrarnos con vos. Y le digo, bueno, pero háblame, porque yo no tenía nada de dinero para ese retiro, pero quería ir, tenía tanta hambre y tanta sed de él que queríamos ir con José. Y me da una palabra el Señor, que es justamente algo de lo que voy a compartir con ustedes, y me dice esto. Aquel mismo día, esto está en la segunda de Samuel 24. Aquel mismo día, Gad se presentó a David y le dijo, sube a erigir un altar al Señor en la era de Arauná, el Jebuseo. David subió, conforme a la palabra le había dado Gad, por orden del Señor. Arauná miró y vio al rey y a sus servidores que se dirigían hacia él. Entonces salió, se postró ante él con el rostro entero y dijo, ¿por qué mi señor el rey? David era rey en ese momento, o sea, tenía, imagínense en un rey que tiene todos los bienes, riqueza, todas las propiedades que quiera. Esa era como estaba David. Y David respondió, vengo a comprarte esta era y erigir en ella un altar al Señor, así esa plaga dejará de abatirse sobre el pueblo. Arauná dijo a David, tómala, y que mi señor el rey ofrezca en sacrificio lo mejor que le parezca. Ahí están los bueyes para el holocausto, los trillos, los yugos te servirán de leña. Arauná le dio al rey todo y añadió, que el Señor tu Dios te sea propicio. Pero el rey David, miren lo que le respondió, le dijo, de ninguna manera la compraré por su debido precio. No voy a ofrecer al Señor, mi Dios, holocausto que no me cuesten. Y David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Cuando yo leí esto, me di cuenta que el Señor me estaba hablando y me estaba corrigiendo y me estaba diciendo, no podés hacer un retiro, René, o algo para mí que no te cueste sacrificio y que no te cueste dinero también. Y lloré ahí ante el Santísimo pidiéndole perdón al Señor. Y le dije, Señor, perdón, porque lo que yo voy a recibir en ese retiro no se paga con dinero, no se paga con el mínimo esfuerzo que yo puedo hacer para pagarlo. Y salí de ahí tan aliviada internamente. Y llegué a mi casa, era un sábado al mediodía. Ya me estaban esperando para comer, porque yo me había quedado casi toda la mañana orando esa mañana. Y me dicen, tenés una carta ahí. ¿Una carta? ¡Qué raro! Y era una carta que... Vení, Graciela. Era una carta. Cuando yo la abro, estaba el dinero para el retiro. Con una cita bíblica que decía, a los que esperan en Dios, nada les falta. Y me di cuenta, no decía el nombre, me di cuenta de quién era la carta, porque como era una carta que en aquella época, les estoy hablando de hace 30 años, tenía que ser recomendada porque iba dinero ahí. Me di cuenta de la dirección, por eso me di cuenta que era ella.
Así que quiero levantarla, Graciela. Gracias, Graciela. Gracias. Sí, ya sé. Pero Dios usa tu vida, mi vida, tu vida, para bendecirnos. Vos sos a veces la mano de Dios, como fue ella para mí y para José. Gracias. Y a mí me duele mucho cuando alguien dice, no voy porque no tengo plata. ¿Saben por qué me duele? Porque yo estuve en ese lugar. Y yo sé lo que Dios ha hecho en mi vida. Sé certeramente que cuando uno hace un sacrificio por el Señor, que realmente te cueste, Dios jamás te deja sin recompensa. Y esta palabra que me salió, miren, aparte yo le contaba a José, porque me parecía, sinceramente a mí me parecía, digo, esto voy a hablar, que estamos a fin de año, que es, no sé, pensé en un mensaje de otro tipo para hoy, yo, René. Pero abrí la Biblia y le digo, Señor, decime qué palabra, y me sale 2 Samuel 24. Y después, como me seguía pareciendo que no a mí, abro la Biblia otra vez al otro día y le digo, Señor, ¿qué palabra querés? Y ahí me salió otra cita bíblica que es 1 Crónicas 21. Pero ¿qué les parece que pasa? Es el mismo texto. En 2 Samuel 24 y en 1 Crónicas 21. Es la misma palabra, así que no tengo duda que hoy Dios te quiere hablar esto. Y dice así, vamos a leer la primera parte, les empecé contando el testimonio de final, pero les cuento cómo viene la mano, por qué David quiere comprar una parcela y ahí en esa parcela hacer un sacrificio para el Señor. Vamos a ver por qué ahora. Dice que 1 Crónicas 21 y 2 Samuel 24, esas dos citas vamos a estar trabajando. Satanás se alzó contra Israel e instigó a David a hacer un censo en Israel. Ahora, ¿no les llama la atención a ustedes que dice Satanás instigó a David a hacer un censo? ¿Qué hay de malo en un censo? Yo me preguntaba esto cuando leí, ¿por qué un censo? ¿Qué es malo hacer un censo? ¿No es pecado o no? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Es pecado hacer un censo? Claro que no, pero en el caso de David sí, y vamos a ver por qué. Entonces a veces hay cosas que nosotros tenemos que ver cómo las relacionamos, porque parecen buenas, como lo que me parecía a mí, que cómo van a cobrar un retiro tan caro. Y a mí me parecía que yo tenía razón, pero Dios después me bajó. Pará, René, vamos a mostrarte la verdad. Yo soy el que da y yo soy tu proveedor. Yo soy tu proveedor. Y David, vamos a ver cómo David llegó a ser rey. ¿Conocen la historia? En un momento era un pastorcito, para aquellos que no conocen, les cuento, era un pastorcito que confiaba solo en Dios y que venía un león y él en el nombre del Dios Todopoderoso era capaz de derribar a ese león y era capaz de derribar a un oso y por eso tenía tanta confianza en Dios que cuando fue a llevarle unos sanguchitos a sus hermanos que eran guerreros y estaban ahí en las filas del ejército de Israel y vio que un gigante amenazaba al ejército de Israel y todos se morían de miedo. Y él dijo, ¿por qué le tienen miedo? Ese incircunciso, como diciendo, ese hombre sin Dios,
Está desafiando a las huestes del Dios Todopoderoso. Yo voy a pelear con él. Y él agarró su honda, levantó 5 piedras y frente a todas las dudas de todo un ejército y del rey Saúl, él fue y con la honda agarró una piedra, ¡pum!, derribó al gigante. ¿Cuántas piedras necesitó David para derribar al gigante? 1. ¿Quién estaba con David? No se escucha. El Señor. Y ahora David tiene, después de muchas conquistas, de muchas victorias, tiene un reinado. Y quiere saber con cuántos guerreros él cuenta para ganar las batallas. ¿Qué quiere decir esto? Que David se había enfriado, que David había cambiado su mirada de victoria en el Señor a victoria en las personas. Y este es el pecado de David. La soberbia de creer que era él, que era su ejército, que eran sus fuerzas humanas. Y dice la palabra, vamos a leerla, que David dijo a Joab y a los jefes del pueblo: vayan a hacer el recuento de Israel desde Beerseba hasta Dan y tráiganme el resultado para que sepa cuántos son. Joab le respondió, que era diríamos su colaborador más cercano: que el Señor multiplique a su pueblo 100 veces más. Pero rey y Señor mío, ¿no son todos ellos tus servidores? ¿Por qué entonces mi Señor hace esto? ¿Por qué cargar una culpa a Israel? Qué bueno, este hombre entendía y lo aconsejó bien. Sin embargo, dice la palabra, la orden del rey prevaleció sobre el parecer de Joab. Luego volvió a Jerusalén y presentó a David las cifras del censo de la población en todo Israel. Había 1.100.000 hombres aptos para el servicio militar y en Judá 470.000. Pero Joab no incluyó en el censo ni a Leví ni a Benjamín porque consideraba abominable la orden del rey. Dios vio con malos ojos y castigó a Israel. Entonces David dijo a Dios, miren qué bueno, esto es lo lindo de David: he cometido un grave pecado al obrar de esta manera. Enseguida David se dio cuenta de su pecado y enseguida lo confesó. Y esto es también otra joya que nos da la palabra, que podés equivocarte, podés apartarte de Dios. Nos ha pasado muchas veces que no tenías nada más que tu respiración, y de pronto Dios te llena de cosas, de familia, de bienes, y resulta que ahora no tenés tiempo para el Señor. ¿O no? Resulta que ahora son tantas las cosas que tenés, tantas las bendiciones, que no podés apartar el día del Señor, el tiempo para orar, el tiempo para ayunar, el tiempo para leer la palabra, porque tenés mucho que hacer. ¿Para sostener qué? Las bendiciones que te dio ¿quién? El Señor. Basta que el Señor te saque la maderita de abajo para que se te caiga toda la estructura. Y a veces nos olvidamos de eso. Yo siempre digo que es más difícil servir al Señor en la abundancia que en la escasez. Es más difícil servir al Señor cuando todo te va bien que cuando todo te va mal. Porque cuando todo te va mal, ay, si Dios no te salva, desfalleces. Pero cuando todo te va bien, resulta que tenés esta salida, que tenés esta propuesta, que tenés esto otro, que tenés esto aquí, que tenés esto allá. Y el Señor pasa a ser segundo, pasa a ser tercero, pasa a ser cuarto, pasa a ser quinto, pasa a ser
a veces hasta el último. Y esto le pasó a David, pero David se dio cuenta. Y lo hermoso es que él se arrepintió enseguida. Y entonces, miren, dígnate ahora a borrar la falta de tu servidor, porque me he comportado como un necio. El Señor dirigió su palabra a Gad, que era el profeta, porque Dios te habla a través de hombres de Dios, o a través de mujeres de Dios. Eso también. Ay, no, a mí Dios no me habló, pero te está hablando a través del servidor. Te está hablando a través de un hermano, te está hablando a través de tu esposo, de tu esposa, a veces de tus hijos, a veces de tus nietos. Pero el Señor te está hablando. Y entonces se dirigió a Gad, el vidente de David, en estos términos. Ve a decir a David, así habla el Señor, te propongo 3 cosas. Y ahí Gad, de parte de Dios, le da 3 alternativas a David, le da a elegir el castigo. Le dice 3 años de hambre, 3 meses de derrotas con tus enemigos, o 3 días en la espada del Señor, y la peste asolarán al país. Y el ángel del Señor hará estragos. Y David dijo, estoy en un grave aprieto, pero elijo caer en las manos del Señor, que es muy grande su misericordia. Y acá viene la última parte que les decía al principio. David entiende que tiene que hacer, dice así, Dios mandó un ángel a Jerusalén y la peste mató 70.000 hombres en 3 días. Miren qué derrota grande. Y cuando David ve al ángel, le dice, alzó los ojos y vio al ángel del Señor erguido entre la tierra y el cielo con su espada desenvainada en la mano. Esto me da a entender que David quedó orando y tal vez ayunando para ver cómo liberaba de esta peste, de este castigo por su pecado. Y la palabra dice que David le dijo a Dios, empieza a hablar con Dios, dice, ¿no he sido yo el culpable? ¿Por qué deja a este pueblo y caiga tu mano sobre mí? El ángel del Señor ordenó a Gad que dijera a David, que David suba a erigir un altar del Señor en la era de Ornán el Jebuseo. Y ahí es donde va David, a ese lugar que este Jebuseo, en la primera de Crónicas dice Ornán y en la de Samuel dice Arauná, pero es el mismo porque es Jebuseo, son nombres diferentes, pero es la misma persona. Y le dice que se postró delante de él y David dijo entonces a Ornán, cédeme el terreno para edificar en él un altar, entrégamelo por su valor real y así cesará la plaga que azota a mi pueblo. Y cuando David hizo esa ofrenda, cuando David entregó una ofrenda generosa al Señor, la plaga cesó. Y en esto, a veces nosotros somos mezquinos con el Señor. Y miren, nosotros trabajamos mucho en la comunidad esto. ¿Saben por qué? Porque Dios nos trabajó a nosotros primero. Sacó nuestra mezquindad, porque a nosotros nos parecía que como estábamos mal económicamente, todos los demás o nos tenían que dar o nos tenían que prestar, y nosotros como éramos los pobrecitos, no. Y Dios te quiere dignificar. Si vos estás en una situación que estás pidiendo prestado, quiero decirte que la palabra de Dios dice, maldito el que pide prestado. No lo digo yo, lo dice el Señor. Y vos tenés que pasar a la bendición de prestarás y nunca
pedirás prestado. Eso está en el libro de Deuteronomio 28. Pero ¿qué pasa? Muchas veces esa situación es porque la miseria, la mezquindad, no es que está afuera, está dentro tuyo, como estaba dentro de nosotros. ¿Y qué es lo que tenemos que cambiar? Nuestro corazón, nuestra mentalidad mezquina, nuestra mentalidad agarrada, nuestra mentalidad de me agarro de las cosas, como que si esas cosas fueran más importantes que Dios. Fíjense que David tenía orgullo y autosuficiencia. Le habían ido tan bien las cosas que se había olvidado de dónde el Señor lo había sacado. Y no te olvides nunca de dónde Dios te sacó. Yo me acuerdo, yo me levanto en mi casa hermosa y no me olvido cuando caminaba por la calle y decía, ¿cómo hará la gente para tener una casa? ¿Cuál será el secreto? Porque yo estaba alquilando y encima desalojada. Y me preguntaba, y yo me fue respondiendo, obviamente me dijo, René, la que tenés que cambiar sos vos primero. Y a José igual, ¿no? Cuando vos te desprendés de las cosas y te das cuenta que el mismo Señor que te sacó hace 20, 30, 40 años del pozo es el mismo que te puede sacar hoy. David también tenía desconfianza en Dios, porque este acto implicaba que la seguridad del reino dependía de la fuerza humana y no de la alianza con el Señor. No te olvides, decirle al hermano que tenés al lado, no te olvides de donde Dios te sacó. Y el texto comienza diciendo, la ira del Señor se encendió contra Israel. Porque cuando Dios te da a mano llena, si vos te olvidás, porque ahora estás bien, porque ahora tenés salud, porque ahora tenés bienes, porque ahora tenés familia, y te olvidás de todo. Y el Señor te dice, no te olvides. Y la humildad es lo que te saca de esa postura de soberbia. Necesitamos de Dios, hermanos, necesitamos venir cada jueves, necesitamos ir a misa, necesitamos orar, necesitamos leer la palabra y necesitamos preguntarle a Dios, ¿dónde me querés? ¿Qué querés que haga? ¿Querés que vaya allí? Eso lo hablábamos con una hermana que me decía, no sé qué hacer. Y yo digo, preguntale al Señor y decile, si vos no querés, yo no voy. Si vos querés, yo voy. Pero que yo haga lo que vos querés y no lo que a mí me parece. Porque vos y yo nos podemos equivocar. El Señor jamás se equivoca. Jamás se equivoca. Y también este orgullo. Vieron que a veces dicen, no, yo no puedo perdonar. No podés decir eso. No podés, no querés. Porque el perdón no es un sentimiento, ay, yo siento ganas de perdonar al que te ofendió. No sentí ganas. Tenés que obedecer nomás. Las ganas pueden venir o no, pero vos tenés que caminar en obediencia a lo que Dios te dice. ¿Por qué? Porque lo que Dios te dice siempre es para tu bien, no para tu mal. Es como que vos, no perdonar es como querer beber un vaso de veneno y pensar que no te va a hacer mal. Te va a hacer mal, porque es veneno. Te va a hacer mal. Entonces, ¿cuál es la palabra contraria? Yo le decía al Señor, ¿cuál es lo contrario de este texto? Mateo 6:33. Busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás añadido será. ¿Qué será todo lo demás? La salud, la economía,
la familia restaurada, la liberación de vicios. Vos decís, ay, yo no puedo salir de este vicio. Y claro, no podés vos, pero con el Señor sí. Con el Señor sí podés. Ay, yo decía antes, yo no puedo dejar de comer tal cosa y tal otra. No, yo no puedo, pero con el Señor sí puedo. Con el Señor sí puedo. La confianza debe estar en Dios, no en tus recursos ni en mis recursos. La obediencia y la humildad te van a restaurar, hermano. La obediencia y la humildad te van a restaurar. Juan 15:5 dice, yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Santiago 4:6 dice, Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. ¿Qué es ser humilde? No es que te pisen ahí, písame que soy re humilde. No es eso. Es obedecer a Dios. Eso es ser humilde. Vos estás acá porque sos humilde, viniste a buscar a Dios. ¿Por qué estás acá? Porque necesitas de Dios y le estás diciendo yo necesito. Y lo que Dios te está hablando ahora, acá, vos y yo lo tenemos que poner en práctica. La seguridad verdadera, hermano, no está en la cantidad, ni de dinero, ni de gente que esté a tu alrededor, ni de cosas que hagas. Está en el Señor. Está en el Señor. Todo orgullo te aparta de Dios, hermano. Pero qué bueno hacer como el rey David. Señor, perdóname. Yo te invito que ahí en tu corazón ahora cierres tus ojos y le digas, Señor, quiero volver a vos. Quiero obedecerte en todo. En todo. Quiero aprender a serte fiel, a ser humilde y a hacer tu voluntad, Señor. Te necesito. Y yo te aseguro que Jesús está ahí, dentro tuyo, dentro mío. Y su palabra dice que la fe es la garantía de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. Mientras David buscaba seguridad en lo visible, perdió la batalla. Cuando buscó humildemente al Señor, recibió la gran victoria.